fin de año. Y ahí ve su obra un tipo que gustaba del arte, un editor, abogado, que invertía en arte. Y dice, este muchacho, wow. Con lo cual lo ayuda junto a su profesor para que pueda viajar en 1911 a seguir su formación en París. A ver, San Petersburgo era una ciudad importante, cosmopolita, pero llegar a París, ¿no? Se empieza a chocar con todas las vanguardias. Él mismo después contará, ¿no? En París no hay que ir a ver arte a algún lugar, ya con salir a la calle, con ver al cartero, con ver una vitrina, con simplemente caminar, uno choca arte. Se siente sobreestimulado, casi al borde del agotamiento, ¿no? Porque claro, se imaginan, había de todo, había muchos grupos conformando sus propios manifiestos, cada uno hacía gala de un determinado estilo, con lo cual formalmente incluso eran dos cosas radicalmente distintas, un cubista, un postimpresionista. Todavía Matisse, todavía el movimiento Fauve de los colores expresivos, ¿no? Tenía mucha impronta. Y Chagall se siente entusiasmado, pero también un poco desbordado. Voy a citarlo. En el Louvre, delante del Olimpia de Manet, de Courbet y de Delacroix, entendí lo que son el arte ruso y Occidente. Me sentí cautivado por el sentido de la medida y el gusto de la pintura francesa. ¿Qué le pasa a él con toda esta información que va capturando? Que a la vez que está emocionado, también se siente retraído. Empieza a recordar su infancia, empieza a sentirse atraído hacia todo lo que tenía que ver con su comunidad, como que empieza una búsqueda personal, quizás acentuada, de lo que ya hemos visto en su última etapa de producción en San Petersburgo, que lo lleva un poco a aislarse, ¿no? Miren, por ejemplo, este retrato maravilloso del padre, ¿no? En 1911, ahí apenas arribado a París. Tan expresivo, tan humana de alguna manera también la mirada. Él, cuando publique sus memorias de infancia y juventud, habla del padre como una relación presente, potente. Da la sensación por momentos que toda su infancia gira en relación al padre, a lo que decía el padre, a lo que el padre enseñaba. Es muy interesante esa construcción donde él ve que el padre en su comunidad, quiero decir, el padre dentro de ese tipo de comunidad judía tan tradicional, tenía un rol fundamental en la mirada de los niños. Y esta atracción, este recuerdo, esta asociación con su pasado, más todo lo que ve, da un fruto muy particular. Por eso vamos a ver Yo y el pueblo, una obra que ya nos está diciendo yo soy Chagall. Es un óleo sobre tela en un tamaño bastante importante. Ahora vamos a hablar un poco de esto, de 191 por 150,5. Como claramente dice el título, Yo y el pueblo está influenciado por los recuerdos del lugar del nacimiento de él y su relación con ese espacio. La obra, vean ustedes, es una suerte de construcción cubista, pero está cruzada por imágenes que se ven como muy suaves, muy oníricas, muy de sueños, que se superponen a ese espacio. En el primer plano, un hombre de rostro verde y gorra mira fijamente a una cabra o una oveja, ¿no? Con la imagen de la cabra más pequeña, siendo ordeñada. También tenemos un árbol brillante, casi en primer plano, árbol sostenido por la mano del hombre, un tanto grisácea, más tendiente a cierta oscuridad. En el fondo tenemos casas, una iglesia ortodoxa, un violinista al revés, está frente a un hombre vestido de negro que sostiene una guadaña. El hombre de rostro verde lleva un collar con la cruz de San Andrés. Vemos ahí el aspecto religioso. Y tengo que mencionar ya en este momento a la vaca esa o al bicho que está siendo ordeñado, que es otro de los elementos, junto al violinista, que vamos a ver que empieza a aparecer en la obra de Chagall y que va a ir adquiriendo distintos significados. En general, para él, la vaca tiene que ver con Rusia, con su comunidad, con aquella que provee alimento, con una suerte de idea maternal también, ¿no? Y es un símbolo que lo va a acompañar en muchas de sus obras. Por otro lado, comunidad, campo, el hombre con la guadaña, que no es la muerte, es un trabajador, y el violinista del revés, la presencia de la música, que es muy importante para la comunidad rusa judía y que está presente en todo momento, para las alegrías como para las tristezas.
vamos a mirar un poquito más la obra. La obra es como un campo de colores, ¿no? En algún punto. Algunos dicen que este hombre en primer plano, este campesino, es el propio Chagall. No lo sabemos. El que mira fijamente, ¿no?, a esta oveja o cabra, quizás vaca también, la verdad. De alguna manera la mirada de estas dos figuras habilitan todo lo que aparece para atrás, casi como que con su mirada están construyendo toda la comunidad que se ve atrás y este señor caminando. También, y a propósito de la figura invertida, algunos no ven un violinista, en realidad yo estoy más de acuerdo con esta segunda idea, sino que es una mujer invertida, algo que podría remitir a Chagall en algún momento, ya lo vamos a conectar, pero no está claro tampoco. Pero la importancia de esta pintura radica un poco en cómo él logra combinar de alguna manera la avanzada de lo que era su propia cultura yiddish en Rusia, los elementos populares, pueden ser de cuentos o narrativas populares, la cultura de Europa del Este, su relación con Bielorrusia y la idea de que estas comunidades también podían tener una representación artística que diera cuenta de ellas. En ese sentido, y más allá de su añoranza por el lugar, que tampoco era un lugar de ensueño, ¿no?, por algo también se quiso ir, bueno, está el árbol de la vida, un elemento más que simbólico, todo puesto de una manera que uno se atrevería a decir casi caprichosa, ¿no? Nos queda claro hasta aquí que Chagall es fantasioso, es atrevido con los colores, entra todo el tiempo en el mundo de no lo estoy entendiendo ni de lo papa. fantástico, Ya van 2 videos es que me he hecho de Chagall y empieza a me mezclar distraen. cosas. De este primer periodo Pero me también, importa hay un mucho que porque él bastante fue importante una y inspiración sigue para varios combinando maestros su de la ciudad de Oaxaca, que como es el maestro la Juan boda. Alcázar. Si usted busca la boda de Chagall hay 20.000. Y hasta la fecha, Es por ejemplo, esta el en maestro concreto, también que está en el Pompidou, y es una de las primeras obras que Armando él hace cuando Santiago, llega a París. también tiene de tipo como de iconografía, integra su ¿no? Como pasado esas aquí, se mujeres que apropia de están ciertos volando, aspectos que se formales que va tomando de las flexibilizan, que tienen una vanguardias, como flexibilidad los así colores suprema. plenos, tan potentes, pero él no firma ningún manifiesto, ¿no? Él no se Está casa con bastante chido. ninguna corriente. Él trabaja solo y recrea solo. Nuevamente referencias simbólicas, ciertas reminiscencias oníricas. Vamos a entrar al detalle. Hay una pareja y todo de cortejo, ¿no? Ahora ven ustedes que hacia la izquierda está el aguador. El aguador, una figura típica del folclore judío del este de Europa. ¿Y con quién nos encontramos de nuevo? Con el violinista. El violinista, dijimos, figura ya icónica de Chagall, que lo va a repetir todo el tiempo, incluso lo va a pintar en solitario. Si buscan violinista Chagall, nuevamente le va a aparecer de todo. La cara verde y el castán a camino entre lo divertido y lo alegre, ¿no? Este violinista, nuevamente, al igual que el otro músico, cara verde. Dijimos, Ahora recientemente música en llegó estas el comunidades, maestro para lo triste, como el funeral, como lo vimos Tomás antes, Pineda a y dar una también charla en para la biblioteca felicidad, en este caso Garelo para Pechini, celebrar la neta que boda. tiene un Está auditorio súper presente bonito. en todos los eventos de la Y él es comunidad. uno de Por los, lo tanto, el violinista por así es esa decirlo, figura subiéndonos al mame de Demon ambivalente, Slayer, agridulce, pues como de los pilares pues del arte oaxaqueño, ¿no? Yo no sabía que él es un paisano de Chicapa de Castro, que habla zapoteco. Y es súper interesante porque su obra pues normalmente se mueve en la monocromía, pero tiene todo ese imaginario, la neta como que súper ajeno, porque pues pinta como paisajes así africanos, como de la India, como así como esos lugares donde están los mohawk, ¿cómo se llaman esos árboles milenarios? El rollo está que dice pues que son temas que a él le interesan y le mueven, ¿no? Pero es interesante también conocerlo porque es un hombre así súper altísimo. Creo que debe estar como por los 2 metros. Y muy agradable, como que ahora también como que ya está un poco en el culto de la personalidad, entonces como que empezó a hablar más como que de su vida privada y los viajes que ha hecho y ese rollo. Yo me esperaba más como una especie de, pues, como clase estética, pues, ¿no? De los elementos que le importan y por qué le importan. Y pero también le preguntaba yo cuál creía él que era el éxito de su obra en el mercado, pues. Y ya él decía que
pues la fantasía pues era el elemento que él está como... Dice que a él le interesa también como al maestro Toledo como el primitivismo, como irse a la raíz de la especie humana, y de ahí como que él ya empieza también a componer. Pero también dice que dentro de ese primitivismo era como lo que decía Morales, ¿no? O Tamayo, que decían que si querías ser global, que fueras como lo más local posible, ¿no? Entonces como que él te muestra de repente una bandeja de pescados frescos, pero muchos que ya, muy típico de Oaxaca, que genera texturas visuales, y de la escuela oaxaqueña de pintura, y pues casi que podría ser cualquier lugar donde haya venta de mariscos, pues, ¿no? Y bien, lo que podemos entender, pues él como que también ya después nos venía diciendo que mucho de su obra en realidad es una especie de recuerdo de su padre, ¿no? Que su padre fue domador de caballos, que era así torero, y que pues durante su infancia, pues uno de los entretenimientos, de las diversiones que había, pues era ir a domar al toro, ir a correr con los caballos al río, ir a pescar, o sea, como que muy de campo, pues campirano. Y que eso como que muchas veces aparecía, como que él decía que no bocetaba, que él estaba trabajando, él como que componía directo sobre el lienzo, y hacía también como que pintura al óleo, pues, pero como que hace dibujo como esgrafiado, pero a comparación de otros artistas que también utilizan los medios similares, él no como que desvanece mucho, sí desvanece, pero a través de la monocromía, pues no hace así como que muchos efectos de luz, sino también como que, aunque sí utiliza el volumen y la luz, pues, ¿no? Porque Chagall sentía, pero las otras vanguardias con las que fue asociado, que el cubismo era pero sí esta parte decía que era como que, decía que él que no lo hacía tan consciente, ¿no? Como que él dice que de repente como que empezaba a sentir una necesidad de crear, y empezaba a crear, y ya como que al desdoblar la imagen se daba cuenta de que era una añoranza de su padre, pues, ¿no? Quedó como que es algo que se me hizo súper tierno, porque pues ahora sí que también es importante la relación entre el padre e hijo. Y ¿cómo se llama? Eso hace que él empiece a entrecruzar estilos. Y otra pregunta que le hice fue que en qué países era donde más se concentraban las colecciones de su obra. Y me decía él que en Monterrey. Yo pensé que iba a ser como en Europa, la neta. Pero dice él que es en Monterrey y en mismo Oaxaca. Que el mismo Oaxaca es donde le consume muchísimo. Pero que sí está muy ligado, como con otros autores, al servicio público, pues, ¿no? Que son los que lo pueden pagar y que tienen esa vocación artística. Se entiende que esta obra está relacionada con su amigo. Mi idea es como que esa idea de la fantasía, como cómo puede tener tanta proyección y tomaban café y tanto consumo, pues, ¿no? Este cuadro, cómo él se esforzó, y compita Chagall, pues les decía que es el caso como estas personas, estos novios, es como si le diera, como en el surrealismo, lo que dicen que le dotó de imágenes al pensamiento, igual él, ¿no? Como que esa idea de que el amado entra por la ventana volando y encuentra a su novia suspendida sobre la cama y se dan un beso en el aire, como que eso te lo puedes imaginar. Lo que ellos hicieron fue darle una imagen. El coral genera una suerte de caleidoscopio, en realidad es un efecto muy llamativo. Hay cierta transparencia de las formas, en el sentido bastante provocativo, bastante ambiguo, se desprende del ordinario, rompe con lo común, con la tradición, algo que veníamos diciendo en relación a toda esa época. Y me detengo ahora un minuto en esto de que tenga la cabeza dada vuelta. La cabeza dada vuelta significa, en esta particular simbología que va desarrollando Chagall, algo vertiginoso, algo que también tiene que ver con las creencias de su comunidad judía de origen. Un estado mental vertiginoso parece bastante adecuado a la mente del poeta. Esto de la cabeza ya lo vamos a ampliar en otros cuadros. El trabajo con el color es muy atractivo, el rojo como que contiene un poco parte de las figuras, en realidad todo esto está unido por los colores.
ese azul también que invita a la meditación, el uso tan particular del verde, que él, vean ustedes, lo suele poner en las caras. Y luego las cosas que condimentan todo esto, ¿no? El gatito. Hay mucha calidad plástica en esta obra, pero no obstante, Chagall sigue poniendo sus guiños, ¿no? Sigue construyendo lenguaje. Pero diría yo, esta es una de las obras más cercanas a cierta experimentación cubista. Vean ustedes que hay como una pequeña naturaleza muerta, muy típica del cubismo, como esos pocos temas que frecuenta el cubismo para poder explorar. Para esta fecha, ya mismo en 1911, Chagall comienza a trabajar en La Ruche, ahí en Montparnasse, donde se juntaban todos los rascas artistas que iban a tratar de hacer carrera internacional a Francia. Un espacio súper amplio que le permite a él empezar a trabajar con formatos mucho más grandes y ambiciosos. Y que un poco... A mí esa idea de la fantasía como que me parece interesante que, bueno, en la medida en que no... Por ejemplo, no me choca, pero... como que cuando las personas dicen que solamente se hable como de cosas reales, ¿no? Así como que dicen, bueno, a partir de ahora ya no vamos a fantasear, sino vamos a hablar solo de puros casos específicos, para que eso... para que así como que ya pongamos atención en las verdaderas estrategias y planeaciones. Y yo creo que no es posible, pues la neta, como que yo creo que es en sí una tendencia humana también como que tener contrapesos. Y por ejemplo en este tipo de piezas es como lo que les estaba platicando en otro video. También como que ¿cómo se llama? Ustedes con un hombrecito verde que está agarrado a su teta. Como que como no estoy supeditado a ninguna composición previa, ni a alguna especie de estudio anatómico, ni a ciertas proporciones más que las que voy decidiendo en el momento. En este caso la cabeza no pues como que se me hace como una especie de territorio libre y también como una especie de espacio gráfico, pues que solamente obedece a los límites que yo mismo tengo. Entonces como que eso te libera, a la vez que el tipo de composición empieza a fluir de una manera distinta cuando estás trabajando con ese tipo de características que en este momento no estoy considerando, ¿no? Pero pues también, no sé, como que también por el lado contrario no me parece tampoco posible vivir todo el tiempo en la fantasía, aunque pues ahora sí que haya condiciones que te hagan pasar el 90% de tu estadía del día en la imaginación o el pensamiento, ¿no? Pero al menos yo le había dado un sentido a mi vida. Por otra parte, todo lo que veía a mi alrededor, desde los impresionistas hasta los cubistas, lo que hacían todos aquellos pintores, me parecía demasiado realista. A diferencia de ellos, siempre me ha tentado más el lado invisible, el lado, digamos, ilógico de la forma y de